¿Qué pasaría si descubres que todo lo que te enseñaron sobre el miedo está al revés? Desde pequeños, nos dicen que debemos vencerlo, aplastarlo, superarlo como si fuera un enemigo. Pero, ¿y si el miedo en realidad fuese un maestro oculto, un mensajero disfrazado que aparece en tu vida, no para destruirte, sino para enseñarte lo que nadie más se atreve a mostrarte? Imagina por un segundo que detrás de cada miedo que te paraliza, hay una lección que tu mente ha enterrado y que tu corazón necesita escuchar. El miedo no siempre viene para quebrarte. A veces, viene para guiarte. Piensa en ese instante en que el miedo se apodera de tu cuerpo. El corazón late tan fuerte que parece romper tu pecho. Las manos sudan. La voz se apaga. Ese momento no es casualidad. Es una señal. Tu cuerpo no se está traicionando. Te está hablando. Te dice, aquí hay algo que necesitas enfrentar porque tiene un poder sobre ti que aún no comprendes. El miedo se vuelve un espejo. No te muestra quién eres cuando sonríes en calma, sino quién eres cuando el mundo quita las máscaras. Y esa es la verdad más peligrosa y transformadora. En cada miedo hay una puerta cerrada. Algunos nunca la cruzan, prefieren quedarse del lado seguro, donde nada cambia. Pero los pocos que deciden girar la perilla y entrar, descubren algo brutal. El miedo siempre señala el camino que más importa. ¿Tienes miedo a fracasar? Es porque ahí está tu grandeza. ¿Temes hablar? Es porque tu voz tiene un poder que aún desconoces. El miedo es como un guardián en la entrada de lo sagrado. Grita y amenaza para que retrocedas, pero solo aquellos que se atreven a enfrentarlo encuentran un territorio de fuerza que jamás imaginaban. El miedo también es un mapa de tu pasado. Cada temor que te sacude hoy tiene raíces antiguas, memorias que quizá olvidaste. Una caída, una traición, un rechazo. El miedo se instala como una cicatriz invisible que aparece cada vez que una situación se parece demasiado a aquella herida. Pero no surge para castigarte, sino para recordarte que aún hay una parte de ti pidiendo ser sanada. El miedo no inventa monstruos, revive los que ya dejaste vivos dentro de ti. Y si decides mirarlos de frente, no solo entiendes tu dolor, entiendes tu historia. El miedo tiene un lenguaje que casi nadie quiere escuchar. No habla con palabras, habla con tensión en tu cuerpo, con sueños que se repiten, con decisiones que evitas. Cada vez que postergas, cada vez que huyes, el miedo te está enseñando, mira dónde está tu límite. Y ese límite, en realidad, es una frontera mental. No es el fin del camino, es el inicio de una nueva etapa. El problema es que confundimos esa frontera con un muro imposible de cruzar, cuando en realidad es solo un aviso de que algo grande está del otro lado. Cuando el miedo se convierte en maestro, ya no te persigue, te guía. Empiezas a entender que su función no es destruirte, sino educarte. Como un mentor severo, golpea fuerte al inicio, te hace dudar, te empuja al borde. Pero si resistes el primer impacto y observas con calma, descubres que cada miedo tiene una enseñanza clara. El miedo a perder te enseña a valorar. El miedo al rechazo te enseña a conectar con tu autenticidad. El miedo a la muerte te enseña a vivir intensamente. Y entonces, lo que parecía tu verdugo se convierte en tu escuela. Los grandes creadores, líderes y visionarios no llegaron donde están porque no tenían miedo. Llegaron porque lo usaron como combustible. El miedo les mostraba dónde estaba lo esencial y ellos lo transformaron en motor. El escalofrío antes de hablar en público se convirtió en energía para conquistar auditorios. El temor a arruinarse los llevó a planear mejor. El miedo a fracasar los obligó a crecer más rápido. No huyeron del miedo, lo convirtieron en un aliado feroz. Eso es lo que marca la diferencia. El miedo no desaparece, se transforma en tu espada si decides empuñarla. Imagina por un instante que nunca hubieras sentido miedo en tu vida. No habría señales de alerta, no sabrías dónde están los riesgos, ni qué decisiones son verdaderamente importantes. Vivirías como un ciego caminando en una autopista. El miedo, aunque incómodo, es el sistema más antiguo de sabiduría que tenemos. Te avisa cuando algo vale la pena, cuando una elección marcará tu destino,
cuando un salto puede cambiarlo todo. Sin miedo, no crecerías. Sin miedo, no aprenderías. Y sin miedo, jamás descubrirías la versión de ti que solo aparece en los momentos más oscuros. El miedo también revela tu grandeza, porque no se activa frente a cosas pequeñas. Nadie tiembla por recoger una piedra. Nadie suda frío por abrir una ventana. El miedo aparece cuando enfrentas lo inmenso. Amar profundamente, arriesgar tu estabilidad, exponerte al mundo, desafiar lo establecido. El miedo no se enciende por banalidades, se enciende frente a lo que puede transformar tu vida para siempre. Por eso, cada vez que lo sientes, significa que estás en territorio sagrado, en un punto donde tu destino puede cambiar. El miedo es una brújula que siempre apunta hacia lo esencial. Hay quienes deciden escuchar al miedo como un enemigo. Lo dejan ganar, lo alimentan con excusas. No es el momento, no estoy preparado, quizá después. Y entonces, el miedo se convierte en carcelero, encerrándolos en una celda invisible. Pero otros lo escuchan como a un maestro. Se detienen, lo analizan, descifran su mensaje y lo usan para avanzar. La diferencia no está en sentir o no sentir miedo, porque todos lo sentimos. La diferencia está en cómo lo interpretas. ¿Lo ves como una cadena que te ata o como una antorcha que ilumina el siguiente paso? El miedo cambia tu respiración, acelera tu pulso, altera tu mente. Todo eso parece un obstáculo, pero en realidad es un entrenamiento. Es tu propio cuerpo poniéndote a prueba. Si puedes pensar con claridad en medio del miedo, si puedes actuar con decisión cuando todo tiembla, entonces habrás descubierto un poder oculto. Es como entrenar en un campo de batalla. Si logras mantenerte en pie cuando todo se derrumba, entonces nada podrá detenerte. El miedo es el gimnasio del alma, un lugar incómodo, doloroso y exigente, pero que forja en ti la resistencia que ningún otro maestro enseña. El miedo también desenmascara tus excusas. Te muestra cuántas veces te has mentido a ti mismo. Dices que no avanzas porque no hay tiempo, porque no hay dinero, porque no hay apoyo. Pero el miedo lo revela. La verdad es que temes fallar, temes perder, temes no ser suficiente. Y ahí está la brutalidad de este maestro. No te deja esconderte detrás de discursos bonitos. Te enfrenta con crudeza a la raíz de tu parálisis. Y en ese instante, aunque duela, también se abre la posibilidad de liberarte. Porque cuando nombras tu miedo, empieza a perder su poder. El miedo también enseña humildad. Te recuerda que eres humano, que no lo controlas todo, que siempre habrá fuerzas más grandes que tú. Ese recordatorio, aunque incómodo, es lo que te mantiene despierto. El miedo evita que la arrogancia te consuma, que la soberbia te haga caer. Es como una voz que susurra: eres fuerte, pero no invencible. Sé cuidadoso, mantente consciente, sigue aprendiendo. En ese sentido, el miedo no solo protege, también equilibra. Te empuja a la grandeza, pero nunca te deja olvidar que la vida es frágil y que tu poder necesita respeto y responsabilidad. Algunos ven al miedo como oscuridad, pero yo lo veo como fuego. El fuego puede quemar, destruir y consumir, pero también ilumina, calienta y purifica. El miedo es igual. Si lo dejas sin control, te devora. Pero si aprendes a canalizarlo, te ilumina en los momentos más oscuros y te da fuerza para resistir lo imposible. No se trata de apagar el miedo, se trata de domesticarlo. Como un caballo salvaje, el miedo puede tirarte al suelo o puede llevarte más lejos de lo que jamás soñaste. Todo depende de si decides montarlo o seguir huyendo. Cada miedo trae un secreto escondido. El miedo a perder dinero revela cuánto valor le das a la seguridad. El miedo a hablar en público revela cuánto deseas ser aceptado. El miedo a morir revela tu apego a lo que aún no has vivido. Si los escuchas con atención, los miedos se convierten en maestros de autoconocimiento. Te dicen dónde están tus deseos más profundos, tus heridas más abiertas y tus sueños más reprimidos. El miedo nunca miente. Siempre apunta directo a lo que te importa. Y esa es su enseñanza más poderosa. Donde hay miedo, hay verdad. El miedo
Además, conecta con el coraje. Mucha gente cree que el valiente no siente miedo, pero la verdad es que la valentía no existe sin miedo. El coraje es esa chispa que aparece cuando decides avanzar aún temblando, cuando eliges actuar aunque la duda te atraviese. Es el matrimonio perfecto entre vulnerabilidad y fuerza. Si no existiera el miedo, no habría coraje, solo actos automáticos. Por eso, el miedo no es el contrario de la valentía. El miedo es la materia prima con la que se forjan los héroes, los líderes, los que dejan huella. El miedo también es temporal. Parece eterno cuando lo sientes, como si nunca fuera a terminar. Pero si lo atraviesas, siempre se disuelve. Ningún miedo dura para siempre. Lo que lo hace eterno es tu resistencia a enfrentarlo. Cuando lo miras de frente, lo enfrentas, lo nombras, lo atraviesas. El miedo se convierte en polvo. Y al otro lado, descubres algo increíble. El miedo nunca fue tan grande como tu imaginación lo pintó. La mayoría de los monstruos que creías invencibles solo eran sombras agrandadas por tu mente. El miedo es humo, pero solo si te atreves a respirar profundo. Cuando el miedo se vuelve tu maestro, incluso tus derrotas cambian de sentido. Cada caída ya no es un fracaso, es un entrenamiento. Cada rechazo ya no es un castigo, es una lección. Cada pérdida ya no es un vacío, es una oportunidad de reconstruirte más fuerte. El miedo transforma el dolor en aprendizaje, el caos en claridad, la oscuridad en disciplina. Y esa alquimia solo ocurre si aceptas la enseñanza. Si te cierras, el miedo se convierte en prisión, pero si te abres, se convierte en poder. El miedo siempre será tu sombra, pero tú decides si será cárcel o guía. El miedo, al final, es el lenguaje del crecimiento. Cada vez que tu vida está a punto de expandirse, él aparece, no falla. Antes de un nuevo trabajo, antes de una relación real, antes de una decisión que cambia todo. El miedo es la señal de que estás en el borde de un precipicio, pero también de un horizonte. Si decides retroceder, vuelves a lo mismo de siempre. Si decides saltar, construyes alas en el aire. Y ahí está la paradoja. El miedo siempre llega justo antes del nacimiento de tu nueva versión. Es el umbral de la transformación. Entonces, ¿cuándo el miedo se vuelve tu maestro? Se vuelve maestro en el instante en que dejas de huir y empiezas a escuchar. Se vuelve maestro cuando entiendes que no vino para destruirte, sino para educarte. Se vuelve maestro cuando lo transformas en brújula, en mapa, en fuerza. Y sobre todo, cuando comprendes que el miedo no se va nunca, pero puede ser tu aliado eterno. Porque donde hay miedo, hay vida, hay importancia, hay crecimiento. Y quien aprende a caminar con miedo a su lado, no necesita eliminarlo, porque ya sabe, el miedo no lo limita, lo libera. La pregunta inicial era brutal. ¿Qué pasaría si el miedo fuese tu maestro? Ahora lo sabes. El miedo enseña, revela, protege, ilumina. El miedo no es un enemigo, es un mensaje disfrazado. Si lo rechazas, se convierte en sombra eterna. Si lo aceptas, se convierte en una guía feroz hacia tu verdadera grandeza. Cada vez que tiembles, cada vez que dudes, recuerda que estás frente a una puerta. Y esa puerta no se abre con fuerza, se abre con decisión. El miedo no vino a romperte, vino a mostrarte el lugar exacto donde tu alma está lista para crecer. La respuesta final es esta. El miedo se vuelve tu maestro en el instante en que dejas de maldecirlo y empiezas a honrarlo. Cuando lo ves, no como una barrera, sino como un aviso divino de que allí, justo allí, está tu destino. El miedo no es el fin, es el inicio. No es un verdugo, es un maestro severo que solo quiere que te conviertas en lo que siempre fuiste capaz de ser. La próxima vez que lo sientas, no huyas. Respira. Míralo y avanza, porque al otro lado del miedo siempre está tu libertad. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte al canal. Aquí te dejo varios videos que podrían interesarte. Nos vemos en el próximo video.